Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para ampliarnos el panorama de esta situación que vive Grecia y que afecta, por supuesto, la economía de nuestro país, recibimos con mucho gusto aquí en el estudio de La Primera Emisión al experto en estos temas, el doctor Omar Barragán, especialista en finanzas internacionales. Buen día, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Horacio. Omar, acudimos a ti para que nos expliques esta preocupación que tenemos en materia de lo que está pasando en Grecia, pero más allá de su situación, el por qué le pega a la economía mexicana, qué es lo que pasa y por qué a nosotros pues nos deprime el valor de nuestra moneda nacional. Bueno, en primer lugar, México firmó un tratado de libre comercio con los países de la Unión Europea en el año 2000, hace 15 años. Grecia es miembro de la Unión Europea desde 1981. Esta razón hizo que México tuviera una afectación cambiaria debido a que hay una relación comercial formal entre México y la Unión Europea, preponderantemente con España, Francia y Alemania dentro de los países de la zona euro, aunque adicionalmente Reino Unido, que no tiene euro, sino libra esterlina, y esto ha incidido en el comportamiento cambiario en los últimos días, más el día de ayer, con una llegada a 16.10 por... Bueno, ese tema que tocas es realmente también muy preocupante. En este año hemos registrado históricos sobre el costo del dólar que evidentemente no habíamos tenido en un pasado, pero ahora, como dice Excelsior, se mezcla el tema Grecia y Estados Unidos por el tema de la manufactura, también en el valor del dólar, lo cual, insisto, reprime el valor de nuestra moneda. ¿Cómo se mezclan estos efectos de una manera tan perniciosa en contra de nuestra economía? Bien, el tipo de cambio afecta a la economía directamente porque le afecta al bolsillo de las personas, de acuerdo con el hecho de que si estoy comprando mercancías, por ejemplo, debido a que mucha mercancía se importa del exterior, la afectación cambiaria incide en la inflación y esto perjudica el poder de compra de los ciudadanos, de la gente común y corriente, y le afecta, por supuesto, al bolsillo y a las decisiones de inversión de las personas y también de consumo cotidiano. Cuando hablamos de estos términos de inflación y de costos de las divisas alrededor del peso, hay la preocupación creciente del tema de ¿vendrá incremento a los precios? ¿Costará más la gasolina, que de por sí ya viene costando más? ¿Cuáles son los efectos para este tipo de insumos que siempre le pegan a nuestra economía? Bueno, el primer efecto es efectivamente inflacionario, relativo. La relación cambiaria con la inflación no es absolutamente proporcional. Puede haber una inflación no tan fuerte con un tipo de cambio depreciado fuerte. Por ejemplo, si llegamos a niveles, un ejemplo de 17 pesos por dólar, eso no necesariamente se va a reflejar en una inflación elevada, cuando menos no en la relación cambiaria, en la proporción de depreciación. Es decir, si evaluamos el punto de partida de 15 pesos hacia 17, esos 2 pesos por dólar no son proporcionales a la inflación. Ahí tiene que actuar el Banco de México para controlar la inflación y las tasas de interés. Ese es el otro tema. ¿Cuál es el mensaje del gobierno federal cuando dice, tranquilos, estamos preparados para resistir esto? En realidad, ¿qué significa y a qué costo? El Banco de México tiene la responsabilidad de controlar, si no el tipo de cambio, por lo menos la inflación y eventualmente las tasas de interés. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional dispuso una línea de financiamiento importante a México por más de 200.000 millones de dólares hace algunas semanas, lo cual ha contribuido a la confianza de Agustín Carstens y del propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para decir que la situación en México no será inestable como consecuencia de la inestabilidad de Grecia respecto del euro ante la posibilidad, no descartemos, de que sea sacada de la zona euro este país, ¿no? Para terminar, Omar, nosotros como país hace 20 años estamos casi en la misma crisis de Grecia, con esta deuda tremenda con el Fondo Monetario Internacional, y aquí pues afortunadamente se afrontaron esos pagos. Pero para terminar, quisiéramos entonces sí ya pedirte que nos expliques qué está pasando en Grecia con este tema, que debería ser más familiar en nuestro país, pero ya no lo recordamos porque tiene casi una generación que esto ocurrió aquí. Bien, bueno, efectivamente, en México ocurrió hace 20 años un problema financiero más o menos semejante al que está enfrentando Grecia. Nada más que en el caso griego quizás sea un poco más complicado. El problema financiero, la deuda de Grecia, el último paquete de 1.600 millones de euros, representa aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto de Grecia, lo cual incide más fuerte. En el caso mexicano, me parece que la afectación estaba por debajo del 1% del PIB. Sin embargo, la caída de reservas en México fue de 35.000 millones de dólares y en el caso de Grecia ha habido caídas, me parece, por arriba de los 40.000 millones de dólares, aunque la relación Grecia-México no es simétrica. Grecia tiene situaciones muy particulares, tiene menos habitantes, es un país con muchas islas, es un
punto de conexión comercial por el Mediterráneo para llegar la mercancía a Nápoles en Italia y de ahí distribuirse al resto de Europa, y esto pone a Grecia en una situación un poco más comprometedora que a México en su momento, además de que Grecia no está tan preparado desde su ingreso a la Unión Europea en el 81, cuando todavía era Comunidad Europea, hasta la actualidad. Grecia no está preparada para estas condiciones porque además hay un sindicalismo fuerte todavía, hay una serie de condiciones imperantes en Grecia que no le están favoreciendo, hay desocupación, la más alta de Europa, y el internacional nos pega financieramente. Así es. Creo que seguiremos hablando de esto en otros días. Gracias, doctor Omar Barragán, por su conocimiento y por venir aquí a la primera emisión. Muchas gracias. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.